Ya.
Buenos días, 1, 2, 3, probando. Esta es una prueba de audio. 1, 2, 3, probando. Uno, dos, tres, probando. Buenos días, esta es una prueba de audio. 1, 2, 3.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy con un interesante programa conducido por nuestros queridos maestros, el doctor Enrique Navarro Gori y la doctora Maru Vera. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, Diana, muchas gracias a todo el equipo de IDEA que hace posible esta transmisión, sí, y a Dentadec, que es la patrocinadora de este tipo de transmisión, la que nos apoya y que siempre nos ha apoyado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y el día de hoy, bueno, pues nos vestimos de gala, pues tenemos la fortuna de contar con un profesor, con un amigo, con un exalumno de aquí de nuestra división de estudios de posgrado. Y pues antes de presentarlo, quiero agradecer también igualmente a la doctora Margenia Vera, coordinadora de diplomados, que más adelante tendremos oportunidad de platicar con ella. Y bueno, decía yo que teníamos el día de hoy, miércoles 5 de abril, pues ya nuestro cuarto programa de este año. Y pues vamos a presentar a nuestro gran amigo, el doctor Alejandro Mejía Saldúa. Él es egresado de la Universidad Justo Sierra. Él tiene especialidad en odontopediatría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Administración de Establecimientos de Salud. Tiene un doctorado en Alta Dirección en el Centro de Posgrado del Estado de México. Tiene un diplomado de Atención al Paciente Pediátrico. Diplomado también en Odontología para el Bebé. Miembro de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Miembro del Colegio Mexicano de Odontología para el Bebé. Miembro del World Congress of Minimal Invasive Dentistry y certificado por el Colegio Nacional de Odontología Infantil. El día de hoy, bueno, pues aparte de saludarlo y agradecerle pues la ponencia que nos trae el día de hoy y que porque yo ya tuve oportunidad de platicar con él y poder estar en una plática con anterioridad, pues nos va a hablar justamente sobre la filosofía de ganar en odontología. Doctor Saldúa Mejía, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Yo tuve la oportunidad de estar contigo en alguna ocasión aquí en el auditorio y pues bienvenido. Muchas gracias, al contrario, gracias a usted por la invitación. Para mí es un placer estar en mi casa y poder compartir con todos este tema tan interesante. Pues te escuchamos, mi querido doctor Alejandro. Muchísimas gracias. Bueno, pues la intención de platicar un poco sobre este tema es básicamente sensibilizar al odontólogo en términos generales, porque la odontología tiene una tendencia cada vez más preocupante. Cuando digo más preocupante me refiero el mercado laboral. Cada vez somos más odontólogos ejerciendo y la problemática de salud bucal en realidad no podríamos decir que cada vez mejora. Entonces, lo que quiero compartir en estos minutos que tendremos oportunidad de platicar juntos es a qué me refiero cuando hablo de la filosofía ganar en odontología. Y así entonces comenzaremos platicando cuál es la situación actual en nuestro país y en la odontología en Latinoamérica en términos generales. Podríamos mencionar que actualmente nuestra población oscila alrededor de los 122 millones de habitantes, prácticamente para redondear y hacer números claros, 120 millones de habitantes, de los cuales el 60% de la población se encuentra en extrema pobreza y aproximadamente el 40%, 38% de la población es clase media y únicamente el 2% se encuentra dentro de la clase alta. Y es así que la odontología normalmente está dirigida hacia el segmento de la población de clase media, clase alta. La odontología que nosotros aprendemos en las instituciones y que aprendemos en los congresos internacionales de las casas comerciales va más orientada hacia una odontología de elite, propiamente dirigida hacia ese segmento de la población que tiene capacidad de pagar. Pero ¿qué pasa con el resto de la población, el 60% y otro 38% de la población que hace un esfuerzo que incluso no tiene acceso a la odontología? Este tipo de gente presenta situaciones de enfermedad bucal muy preocupantes, alrededor del 90-95% nos dicen las estadísticas de salud bucal y de patologías bucales, que tenemos pacientes ya sea con enfermedad periodontal o con caries. ¿Y qué es lo que pasa? Vean, en esta imagen podemos observar
una de las generaciones en el año 78, generaciones de odontología, en la que veíamos más o menos los egresados en una de las clínicas periféricas de la universidad. Y posteriormente podemos observar el contraste en una fotografía generacional del año 2001, en el que podemos ver la gran cantidad de odontólogos que egresan año con año de las universidades. Y lo realmente preocupante es pensar que actualmente en el mercado laboral activo se estiman hasta el año pasado, 2015, perdón, se estimaban que había 100.000 odontólogos en activo ejerciendo la profesión y aproximadamente 70.000 odontólogos preparándose y formándose en las universidades. Año con año egresan, aproximadamente se calcula entre 7.000 y 10.000 odontólogos y se tratan de incorporar al mercado laboral. Cada vez tenemos mayor cantidad de universidades, simplemente en área metropolitana y Ciudad de México pueden observar ahí la gran cantidad de universidades y siguen abriéndose más universidades y centros de formación para profesionales de la odontología, pero que, como mencionaba yo con anterioridad, la formación básicamente es hacia una odontología curativa, restaurativa y estética. Y nos estamos olvidando de la parte fundamental, que es el inicio o la prevención de las enfermedades bucales. Entonces, únicamente ese 2% de la población que tiene un poder económico importante, que puede pagar injertos, membranas, implantes, carillas, todo lo que nosotros aprendemos a ofrecer, es ese mercado contra el que estamos compitiendo alrededor de 100.000 más otros 20.000, 30.000 odontólogos que egresen en los próximos 3 años. Estaremos compitiendo sobre este 2% si no cambiamos nuestra mentalidad. Entonces es importante que hagamos un alto y que reflexionemos sobre qué estamos haciendo en odontología y hacia dónde nos lleva este camino. Así pues, estos son los datos que les mencionaba yo hace un momento: 60% de la población clase baja, alrededor del 40% clase media y el 2% de la clase alta. Tenemos este estudio muy interesante del 95 de Maocomé, que nos dice que resulta un enfoque sumamente pobre de planeación pensar en preparar tantos profesionistas que puedan salir al mercado laboral y poderse colocar. Esto quiere decir que es increíble pensar que preparando tantos odontólogos podamos las instituciones pensar que van a salir y van a encontrar trabajo, y lo podemos ver de manera frecuente. Muchos odontólogos que ejercen tienen a lo mejor un promedio de 3 pacientes por día, 4, 5 tal vez a los que mejor les va, y otros de plano ni siquiera ejercen su profesión. Entonces es algo realmente preocupante que debemos de también como instituciones reflexionar al respecto y saber si es necesario seguir preparando tantos odontólogos y sobre todo si es necesario seguirlos preparando bajo esas condiciones restaurativas, curativas y estéticas. Entonces es la reflexión que en este momento quiero que compartamos. Hay situaciones que nos hicieron falta aprender en la universidad, definitivamente. Salimos bien preparados en aspectos técnicos, sabemos perfectamente hacer endodoncias, restauraciones, tratamientos periodontales y todo lo demás. Y en algunas de las áreas habrá que especializarse posteriormente. Pero desafortunadamente, el ser un buen odontólogo, excelente odontólogo en los aspectos técnicos, no nos garantiza el éxito en la profesión y lo peor es que no nos garantiza que nosotros estemos haciendo el bien hacia la sociedad. Para eso requerimos de otros conocimientos adicionales que debemos desarrollar, porque desafortunadamente la mayoría de los odontólogos salen con la idea de poner un consultorio. Y es algo que siempre suelo compartir y suelo comentar. No sé en qué momento de la carrera hay un paradigma ahí, hay una idea implícita de que si no tenemos egresando, no ponemos un consultorio, nos podemos considerar como odontólogos fracasados. Y eso no está más lejano que de la realidad. Es un error pensar que el habernos preparado como odontólogos nos da una preparación como empresarios. Para nosotros salir a poner un consultorio, que definitivamente creo que en esta discusión es una empresa, para poder salir a poner un consultorio requerimos de aprender otras herramientas que no se nos enseñan en la Universidad de Odontología. Y tampoco a los licenciados en Derecho, ni a los médicos, ni a los arquitectos, ni a ninguna otra de las profesiones, porque la finalidad de una profesión no es formar empresarios, la finalidad de una profesión es formar justamente profesionistas capacitados en el área de competencia. Así entonces, si decidimos colocar un consultorio
es importante que nos empapemos de otros temas como la administración, el marketing, comunicación efectiva, ventas, recursos humanos, finanzas y muchos otros temas que en ocasiones salen de nuestro conocimiento y nos van llevando, le van llevando a la mayoría de los odontólogos a ir tropezando día tras día, y cuando voltean la mirada han pasado varios años y la consulta no ha levantado. Entonces, este dato es un dato frío, es un dato por las cámaras de comercio, cámaras empresariales que nos dicen que el 80% de las empresas fracasan antes de los 5 años y el 90% de ese restante no llegan a los 10 años. En resumen, de 10 empresas que abren, únicamente 2 llegan a pasar los 10 años. Y aquí hay una situación que me preocupa mucho y que suelo comentar, es que la odontología es una de las profesiones que presenta a lo que yo llamo un fracaso oculto. ¿Por qué me refiero a un fracaso oculto? Porque el odontólogo, en términos generales, no acostumbra a abrir un consultorio en un local de renta, sino más bien, en la mayoría de las situaciones, abre el consultorio en un espacio que le asigna o que tiene prestado por alguna razón en su casa o el local de algún familiar, y eso no le permite percibir los gastos de renta, por ejemplo, que hay que pagar en un consultorio. El hecho de que esté en su casa no quiere decir que no deba de considerar. Es importante considerar, aunque esté en su casa, que tendríamos que estar destinando un valor al pago de la renta o de la hipoteca o lo correspondiente a ese inmueble. Así también, el odontólogo suele trabajar de manera solitaria. Pocos odontólogos se hacen o se añaden un asistente para dar una consulta mucho más efectiva. Y eso también le genera al odontólogo que no perciba en realidad la necesidad del pago de sueldos, del pago de algunos otros servicios, y así podemos ir hablando de muchas cuestiones, como pago publicitario, como pago de impuestos, que también es importante. El odontólogo normalmente no suele contemplar el pago de impuestos, y podemos sumar varios conceptos ahorita que por el tiempo no nos daría oportunidad de platicar. Pero es justamente en ese punto que yo comento que el odontólogo en realidad cuando se fija en todos estos detalles, percibe que realmente no está siendo del todo exitosa su profesión. Para nosotros, tengo calculado, de acuerdo a los cálculos que he hecho, que para que un odontólogo, una persona, pueda vivir de manera cómoda, una vida digna, tendría que estar ingresando, tener un sueldo aproximado de 50,000 pesos al mes, considerando una familia de 2 hijos, en buenas escuelas, no las más grandes, pero en buenas escuelas, calidad de vida deportiva, algunas actividades de recreación, etcétera, alimentación, automóvil, casa. Calculo que andamos alrededor de 50,000 pesos de sueldo. Y entonces es en este momento en el que valdría la pena preguntar a todos los colegas que nos están escuchando si su consultorio ingresa por sueldo 50,000 pesos. Y más adelante diferenciaremos lo que es el ingreso del consultorio de lo que es el ingreso de sueldo del profesionista. Y si ese consultorio está ingresando a menos 50,000 pesos, pensaré yo que vamos por buen camino. Pero adicionalmente, hablar de éxito en la odontología no solamente habla del ingreso económico, no solamente habla del número de pacientes que atendemos, sino yo preguntaría cuántos pacientes estamos realmente manteniendo en control, cuántos pacientes rehabilitamos de manera integral, los llevamos desde el punto cero hasta la rehabilitación integral, y todavía más interesante, los llevamos en el tiempo para ir siguiendo la evaluación o la evolución, mejor dicho, la evolución de esos tratamientos que realizamos. Entonces, la odontología tiene que cambiar desde nuestra perspectiva y no solamente pensar en curar y en rehabilitar a estos pacientes. Las tendencias, como vemos ahí en la diapositiva, las tendencias en odontología nos marcan un poco de alerta. Hoy en día la globalización hace que la gente se fije en algunos otros aspectos como empresas bien organizadas, bien diseñadas, con una imagen corporativa. La gente hoy en las encuestas que nosotros tenemos oportunidad de hacer a nivel Latinoamérica nos arrojan que la mayoría de la gente prefiere una empresa donde haya más odontólogos, un grupo de trabajo y que tenga una imagen bien establecida. Entonces, es aquí donde el odontólogo tiene que comenzar a prepararse desde el punto de vista de marketing, entender que el paciente hoy ya busca otras cosas que solamente hacerse restauraciones, endodoncias o tratamientos de ortodoncia, que en muchos de los casos el paciente ni siquiera comprende los términos. La odontología ha avanzado mucho, hemos avanzado en todos los aspectos, en materiales de regeneración, en materiales de sustitución dentaria, de restauración, etcétera, pero no necesariamente hemos avanzado en la manera de hacer la odontología.
Y aquí este modelo que me gusta mucho mencionar, es un modelo al que yo llamo modelo TREP, por sus siglas DREP, que se refieren básicamente a que la odontología tiene 4 cuadrantes o 4 áreas de trabajo. La primera es el dolor. Me regreso una diapositiva, perdón. La primera se refiere a el dolor, todos los productos y todo el modelo de atención que debemos de tener asociado al dolor, entiendas en este momento, inflamaciones, infecciones, purtitis, y así tenemos entonces productos que ofrece la odontología propiamente, como las endodoncias. El siguiente cuadrante es el cuadrante de rehabilitación, de restauración, en la que contemplamos todos los aspectos que requieren solucionar los problemas de destrucción dentaria de nuestros pacientes, de ausencias dentarias, de mismo, pérdidas, etcétera, como implantes, coronas, incrustaciones, todo el modelo de negocio en este sentido. El siguiente cuadrante se refiere al cuadrante que tiene que ver con la estética, que cada vez ha cobrado mucho más importancia en la odontología y es muy relevante, y acepto yo mucho porque por supuesto que nosotros como odontólogos tenemos una función de satisfacción de necesidades, y los 2 primeros cuadrantes satisfacen las necesidades básicas del paciente, como poder dormir adecuadamente, poder comer de manera adecuada, y el tercer cuadrante, que se refiere a la estética, satisface una necesidad de relacionarse con la sociedad, de mejorar su autoestima, y nosotros como odontólogos jugamos un papel muy importante. Es de las pocas profesiones que puede tener injerencia o impacto en cada uno de los cuadrantes. Y el cuarto cuadrante, que es el que está más olvidado de todos, es el cuadrante de prevención. Es el cuadrante en el que realmente nosotros hacemos mucho mayor beneficio a los pacientes, y que sobre todo le permite a nuestra práctica odontológica tener pacientes de por vida. Es el único producto, es la única área en la odontología que permite tener pacientes de por vida. Ninguna otra área, el área que más pacientes de por vida permite tener es la ortodoncia, perdón, que más pacientes en el tiempo permite tener es la ortodoncia, pero la prevención es el área de la odontología que hemos olvidado, y que permite a un consultorio poderse mantener de manera estable y además tener una consulta muy predecible y muy constante. Cuando yo suelo preguntar en los eventos o en los cursos si se puede predecir, si se puede estimar un ingreso continuo en el consultorio dental, muchas de las respuestas casi siempre son no. Es muy relativo, a veces hay, a veces no hay, pero la realidad es que si nosotros tomamos este modelo de trabajo hacia la prevención, sin dejar como parte del portafolio de la odontología las otras áreas, concluyendo después de hacer todos nuestros procedimientos de dolor, de restauración, de estética, pasando a un modelo de prevención, podemos mantener una consulta muy estable y muy perdurable. Entonces, ¿qué es esto de la prevención? Cuando hablamos de prevención, muchas veces pensamos únicamente en profilaxis y aplicaciones de fluoruro. Y es ahí donde empezamos a hacer algo de ruido, porque pues, el dentista no le toma mayor relevancia y considera que a lo mejor hacer profilaxis y aplicación de fluoruro no tiene el mismo interés, la misma emoción que poder realizar un implante y colocar una restauración y hacer rehabilitaciones grandes. Sin embargo, cuando hablamos de prevención, no solo me refiero a hacer profilaxis y aplicaciones de fluoruro, me refiero incluso a mantener y dar seguimiento a esas restauraciones que ya colocamos, revisar ajustes, revisar selladores, tomar radiografías, dar seguimiento a tratamientos de endodoncia, ver que no se reactiven las lesiones, patologías, etc. Los periodoncistas conocen de manera muy adecuada lo que es dar mantenimiento a los pacientes en el tiempo. Entonces, vean, situaciones tan tristes como estas, en las que se realizan restauraciones, pero muchas veces no se atacan los problemas desde la raíz, desde el fondo del problema. ¿Quiénes son las personas que tienen responsabilidad en la prevención? Siempre preguntaremos, ¿es el gobierno, son las instituciones educativas? Desde ciertos programas que desafortunadamente a veces no son suficientes, no están de manera convenientemente planeada, no llevan un objetivo y no dan seguimiento a los programas. Y muchas veces son cuestiones de acuerdo al sexenio, de acuerdo al gobierno que se encuentra presente en ese mundo. Y es importante, vemos ahí en el artículo escrito por María Isabel Luengas, que nos dice que en México la salud bucal no se contempla como una prioridad. Y es preocupante eso, porque la salud bucal sabemos que la caries es una de las enfermedades, si no es que la enfermedad más común
en el humano, en el paciente. Así entonces pensar que el gobierno no destina realmente programas y se sacan programas muy a manera de bomberazos sin llevar un seguimiento y ver los resultados que van obteniendo esos programas, es algo que debemos nosotros de reflexionar en ese momento. Vean, este tipo de programas en los que nos sentamos a dar técnicas de cepillado y hacer aplicaciones de cloruro en las escuelas, muchas veces tratando de explicarle a los niños de 6 y 7 años cómo deben cepillarse los dientes y las consecuencias de no hacerlo adecuadamente, es lo que lleva a veces el error en el manejo cuando deberíamos de acercarnos más hacia los padres, más hacia los maestros, que son los que tienen mayor tiempo y mayor contacto con todos los profesionistas, con todos los niños, perdón. En las instituciones de salud a veces los presupuestos no permiten hacer lo que el odontólogo quisiera y está preparado para realizar. Los materiales no son los apropiados, no son los indicados para hacer procedimientos mucho más biológicos, mucho más en el tiempo, y entonces ahí tenemos otra limitación. Las universidades de odontología, en términos generales, desafortunadamente, el tema de prevención juega un papel, aproximadamente diría yo que los programas tienen un 5% destinado a la materia de prevención. La odontología preventiva es una materia que se lleva a veces en los primeros semestres, en donde a veces el estudiante, el chico que acaba de incorporarse a la profesión, todavía no tiene noción real de lo que son los problemas de salud bucal y de la profesión como tal en ayuda al paciente. Entonces es ahí que se queda la odontología como si fuera únicamente hacer profilaxis y selladores y dar técnicas de cepillado. Y en realidad, al pasar del programa educativo de un estudiante de odontología, el resto es meramente restaurativo, enfocado a curar la enfermedad en vez de a prevenir la enfermedad. Y por ahí, si tienen suerte los chicos que se están preparando, llegan a odontología infantil y es cuando retoman el tema de los selladores, de la prevención, de la limpieza, y a veces no con la profundidad que deberían o el interés que deberían. Entonces, vean, la formación de los odontólogos está prácticamente enfocada a hacer restauración. Vean algunos de los programas educativos que tenemos en la universidad en la que yo tengo la fortuna de dar clase. Les señalo ahí tal vez 3 materias en todo un programa que están destinadas a la prevención. Y nos dice Víctor López Cámara en este artículo que el 65% de las actividades, y si le sumamos el otro 25%, estaríamos hablando de prácticamente el 90% están destinadas únicamente a atender los problemas durante la enfermedad. Y solamente el 10% de los procedimientos los destinamos antes de la enfermedad. ¿Por qué el odontólogo no hace prevención? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces llego a hacer esta pregunta en auditorios que tengo la oportunidad de compartir este tema y la respuesta común es porque consideramos que la prevención no es redituada o porque la consideramos menos importante o no tan emocionante como hacer rehabilitación. Y en este punto es que entramos en el tema de la filosofía ganar-ganar. La prevención es una de las áreas en la odontología que no solo es la más redituable de todas, sino que además le trae beneficios a ambas partes. Beneficia tanto al paciente como al odontólogo. ¿Cuál es la razón por la que el paciente no acude al odontólogo de manera frecuente? Cuando hacemos esta pregunta, y si yo se las pregunto en este momento, seguramente compartirán conmigo que una de las razones principales es por lo caro, ¿no? Le parece que le resulta caro. La otra de las razones es por el dolor que le genera o la incomodidad que le genera la odontología. Y la tercera, que hoy en día se está convirtiendo como la más importante, es esperar. Al paciente no le gusta esperar. No le gusta perder el tiempo esperando a que lo pasemos en consulta. La prevención justamente ataca estos 3 factores y da una odontología que al paciente ni le ocasiona molestia, ni le resulta costosa, y si la tenemos bien planificada, con protocolos bien establecidos, ni siquiera se complica y no hacemos esperar a los pacientes. Entonces, ¿quién gana? Ganamos todos. Gana el paciente y ganamos nosotros. Y en este punto quiero hablar un poco de finanzas, quiero hacer un señalamiento. Y vamos a hablar un poco de cómo se calculan las tarifas para poder poner en el contexto económico a la prevención versus la restauración. Para que nosotros podamos hacer el cálculo de una tarifa debemos de considerar algunos aspectos. Y aquí hablamos de estos 4 que ustedes ven ahí y me voy a enfocar el día de hoy por cuestión de tiempo únicamente a los gastos fijos y a los
los gastos variables. Vamos a dejar de momento de lado la utilidad, solo la mencionaremos brevemente, y los gastos financieros que se refieren al pago de impuestos, si pagamos con tarjeta de crédito o si generamos algún tipo de crédito nosotros. Nos vamos a enfocar a los gastos fijos, o llamémoslos de otra manera, indirectos, y los gastos variables o directos. Es decir, esos gastos fijos son los que no pertenecen directamente al procedimiento dental y los variables son los que pertenecen directamente al procedimiento dental. Así entonces, entrando en este tema, hablaremos que los gastos fijos son todos aquellos gastos que se generan en el consultorio, tenga o no tenga pacientes. Durante el transcurso del día se están erogando ciertos gastos, a veces sin que nosotros los veamos, y aunque no tengamos pacientes, nosotros tenemos que estarlos cubriendo. Ejemplos de ellos podemos mencionar varios, se les puede venir a la mente, pero podríamos hablar de todos los gastos que tienen que ver con el pago de local, alquiler, mantenimiento, hipoteca, si es que pagamos hipoteca, etcétera. Todos los servicios que se generan en el consultorio dental, luz, agua, recolección de residuos peligrosos biológicos, teléfono. Y hay un tema importante que se lo señalo incluso en otro color, en color verde. Tenemos el pago del sueldo del odontólogo. Y ahí es donde nos empieza a hacer ruido todo este tema, porque yo les comentaba hace rato que tengo calculado que para que un odontólogo, un profesionista viva de manera adecuada, tendría que estar recibiendo de sueldo, no de ingreso en el consultorio, y esto quiero que quede muy claro. Ingreso del consultorio no es igual a ingreso del odontólogo, no es igual al sueldo del odontólogo. Debe estar establecido como sueldo del odontólogo una cantidad que podremos partir de 25,000 pesos si es que compartimos gastos con la pareja y los dos somos profesionistas, dividamos esos 50,000 pesos en 25,000 pesos y hablemos del pago a lo mejor de un asistente y el pago del contador que nos apoya para hacer toda la parte de la reclutación. Así como pueden ver en el ejemplo, tenemos gastos aproximados fijos en un consultorio de alrededor de 41,000 pesos. Estos números pueden variar de acuerdo a cada caso en particular, pero en este ejemplo, de manera didáctica, tenemos 41,000 pesos. Listo, entonces vean, este es un ejemplo de un presupuesto mensual de un odontólogo. Todo lo que deberíamos de contemplar, no nos detendremos en este momento a revisar cada uno de ellos, pero quiero que tomen en cuenta que hay que contemplar, por supuesto, despensa, automóvil, pago de colegiatura, recreación y todo lo que veníamos comentando hace un momento, el pago de la vivienda, y por supuesto algo que no debemos de dejar de lado es el pago de cursos, de actualización en todo momento, etcétera, ¿no? Prepararnos para poder ser cada vez mejores odontólogos. Otra parte que se llega a olvidar al odontólogo es generar un fondo de depreciación. Es decir, que toda la inversión que estableció en su consultorio al pasar del tiempo se ve depreciando. Aproximadamente calculamos sobre 10 años. En 10 años habrá que ir llevando un fondo para en 10 años poder recuperar la inversión que hicimos en el consultorio. Entonces, ese fondo de depreciación debe de formar parte de los gastos fijos. Y verán ahí a continuación, ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una inversión. Se calcula los datos que tengo aproximadamente. La inversión de un consultorio dental por una unidad hoy en día está oscilando alrededor de los 210, 250,000 pesos. Esos 250,000 pesos, si el banco me los hubiera prestado, me hubiera generado el pago de intereses. Si yo los hubiera metido al banco, me hubiera generado un rendimiento. Entonces, ese pago de esa inversión y ese rendimiento se debe de incluir a los gastos fijos que debe de tener el consultorio diario. Y algunos otros fondos que debemos ir considerando para el pago, para inversiones futuras, comprarnos una fresadora digital, comprarnos una impresora de 3D, comprar cámaras intraorales, etcétera, publicidad, educación. Entonces son fondos que debemos ir considerando también en el ingreso diario del consultorio, para que a final de mes tengamos un fondo que al final del año nos permita poder comprar esos equipos que queremos, ir al curso de actualización que nosotros deseamos. Vean ahí tenemos algún ejemplo de provisiones o de ahorros o fondos para ir destinando eso, y así tenemos 5,500 pesos como inversión. Y entonces, a manera de resumen, vemos que de gastos fijos tenemos estimados 41,000 pesos, de fondo de depreciación o esta cantidad que debemos de ir ahorrando mes con mes para poder en 10 años, en 8 años o cuando se presente alguna eventualidad con nuestros equipos poder reparar y sustituir
sustituir esos equipos, de 3.500 pesos aproximadamente, y provisiones o fondos de ahorro para solventar los conceptos que hemos comentado, de alrededor de 5.500 pesos. Eso nos da como gastos fijos de un consultorio promedio alrededor de 50.000 pesos mensuales. Esos 50.000 pesos mensuales, si nosotros los dividimos, sacamos días, 6 horas laboradas al día, 22 días al mes, estamos hablando de 132 horas mensuales que trabajamos en un consultorio, y si dividimos los 50.000 pesos entre 132 horas, estamos sacando un factor o un indicador que nos dice que un consultorio promedio gasta alrededor de 380 pesos gastos, y tenga o no tenga pacientes. Es un dato, por favor, colegas, que debemos de tomar muy en cuenta, y se los pongo ahí en grande: 380 pesos, tenga o no tenga pacientes, mi consultorio está gastando. Entonces, ¿cómo se calculan las tarifas? ¿Cómo calculo yo el precio en el que debo de vender o debo de ofertar o tarifar una restauración, un procedimiento de prevención, una corona o una resina, por ejemplo? Para eso nosotros debemos de sacar un cálculo de cuánto es el tiempo que me toma realizar dicho procedimiento. Pensemos 20 minutos, 10 minutos, 50 minutos, a lo mejor en el caso de una restauración, una corona, me tome a lo mejor cerca de 2 o 3 horas, estaremos hablando de entre 120 y 180 minutos, y asignarle la parte proporcional de esos 378 pesos de la hora, asignarle la parte proporcional en minutos a cada uno de los procedimientos. Con eso, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener el gasto fijo operativo, no estoy hablando todavía de materiales, operativo que me genera el realizar dicho procedimiento. Es decir, es lo que me cuesta de manera fija o de manera indirecta realizar dicho procedimiento. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un procedimiento que se realiza en 25 minutos, tiene un factor de 0.41 que multiplicamos por esos 380 pesos. Y así entonces veremos que un procedimiento preventivo como realizar un sellador, dar una técnica de cepillado, hacer una limpieza, nos demorará de manera operativa alrededor de 10 minutos. Una restauración con una resina, desde la anestesia, la colocación del aislamiento total, grabado, etcétera, nos demorará alrededor de 45 minutos. Y a lo mejor una reconstrucción total como una corona libre de metal nos demorará entre 120 y 180 minutos, dependiendo de la dinámica que se presente en cada uno de los consultorios. Así entonces, si nosotros asignamos la parte proporcional de esos 380 pesos a cada uno de los procedimientos, veremos que de manera operativa un procedimiento preventivo me cuesta alrededor de 60 pesos, una resina, pensemos, me cuesta alrededor de 280 pesos, y un procedimiento de reconstrucción me cuesta alrededor de 1.100 pesos. Entonces, ahí tenemos la primera comparación entre un procedimiento preventivo que gasta prácticamente nada en un gasto fijo del consultorio y un procedimiento reconstructivo que gasta muchísimo, muchísimo más. Después entramos al siguiente concepto, que son los materiales o los gastos directos o gastos variables. Cuando hablamos de los materiales o gastos directos nos referimos absolutamente a todo. Nos referimos desde el Kleenex que utilizamos para que el paciente seque después de que hace un enjuague, el vaso, la anestesia, etcétera, todo, hasta la porción de resina o el blister de barniz de fluoruro o lo que estemos utilizando para realizar ese procedimiento. Así les puedo mostrar en estas tablas, que ahorita se las ampliaré, cuánto es lo que me cuesta en material o en gastos directos realizar un procedimiento preventivo. Y podemos ver que un procedimiento preventivo me cuesta entre 35 y 40 pesos en materiales realizados. Si nos vamos a hablar de un procedimiento restaurativo, me cuesta realizar una resina, por ejemplo, alrededor de 140 pesos. Y aquí quiero hacer un señalamiento importante. Con frecuencia escucho en los colegas decir que los precios que dan al mercado o la forma en la que se conducen o tarifan sus procedimientos está basado en el tipo de material que utilizan. Y puedo mostrarles aquí, se pueden dar cuenta ustedes que en realidad el material no representa parte
importante en la tarifa de venta. Como se pudieron dar cuenta anteriormente, lo que representa de manera importante la tarifa es el costo o gasto indirecto. Es en realidad en lo que se elevan mucho más los tarifarios. Pero el material, como se pueden dar cuenta, una porción de resina nos vale alrededor de 23 pesos. Entonces, el decir que la damos en 800 o en 1000 pesos porque utilizamos una muy buena resina, realmente no tiene mucho sentido. Este cálculo es de una resina de buena calidad, alrededor de 23, 25, 30 pesos exageremos nos cuesta. Entonces, estamos ante un gasto de materiales de 140 pesos. Y si hablamos de realizar un procedimiento reconstructivo como una corona, a lo mejor hay los gastos, el mayor gasto de 43 pesos será del cemento dual que utilicemos para colocar nuestra restauración, y vemos que el gasto de materiales es alrededor de 300 o 320 pesos. Entonces, ya vieron que también se gasta mucho más en materiales para hacer restauración de lo que se gasta en materiales para hacer procedimientos preventivos o incluso restaurativos. Y además tenemos otro gasto importante en las restauraciones, que es el pago del laboratorio. Un laboratorio alrededor, una columna libre de metal, variará de acuerdo al laboratorio con el que nosotros estemos trabajando, pero en México debe andar alrededor de los 1,500 y 3,000 pesos, dependiendo. Y entonces eso súmenle ese gasto, y ahora tenemos, además de nuestro gasto fijo, metemos el variable y verán, por ejemplo, para un procedimiento preventivo se gastarán alrededor de 40 pesos, un restaurativo 140 y un reconstructivo alrededor de 1,500 pesos. Y les estoy poniendo ahí una corona que cuesta 1,100. Si es que pagamos 3,000, 2,000, etcétera, pues será muchísimo más. Y entonces nuevamente ponemos la comparación y podemos ver que también de materiales se gasta, no solo se gasta mucho más de indirectos para un procedimiento reconstructivo, sino que también se gasta más en directos o en materiales. Entonces esta comparación pueden ver ahí que nos da como gastos totales, nos da que para hacer un procedimiento preventivo me gasto alrededor de 100 pesos, para hacer un restaurativo alrededor de 420 pesos y para hacer un reconstructivo cerca de 2,500 pesos. Y es donde entonces ya no empieza a ser tan rentable y a ser tan interesante hacer reconstrucción, porque si nosotros damos una corona de metal a un precio promedio que la tenemos en México de 5,000 pesos, ya iremos viendo ahorita que estaremos sobre 2,500 pesos. Pero si la damos en 3,000 pesos, 3,500, como se llega a dar a lo mejor en algunos otros lugares, los márgenes de utilidad ya serán mucho más castigados. Entonces, vean, ahí tenemos la comparación final de todos los gastos totales y pueden ustedes corroborar que los procedimientos preventivos realmente gastan muchísimo menos que un procedimiento reconstructivo. Y es importante también entender eso, porque a veces los pacientes no saben, que creen también lo mismo que piensa el odontólogo, creen que los 3,000 o 5,000 pesos que pagan de su corona son para la bolsa del odontólogo. Entonces el paciente también se va con esa idea y el odontólogo también cree que ese dinero que entró tal cual es para ir a comprar su siguiente kit de resinas o su cámara fotográfica o pagar la colegiatura de sus hijos. Entonces, finalmente vemos, por ejemplo, que para una resina la tarifa base en promedio México, y es importante que ahorita que tengo a mucha gente escuchándonos, se los pueda yo comentar, por lo menos una resina debería de estarse cobrando alrededor de 450 pesos. De lo contrario, seguramente el consultor estará perdiendo. Lejos de lo que podamos platicar, de que se devalúa la profesión, que es competencia desleal, seguramente ese consultor estará perdiendo. O estará haciendo una profesión no del todo idónea o como la sociedad la merece. Y para terminar esta parte financiera, sumaremos entonces o hablaremos un poco de la utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Pues es la diferencia entre lo que ingresa a mi consultorio y lo que yo me gasto. Si nosotros damos una resina únicamente a 423 pesos, no tengo nada de utilidad, no tengo ninguna ganancia porque únicamente se están pagando gastos fijos o indirectos y gastos variables o directos. Así es que si el consultorio quiere tener una ganancia, tendrá que sumar una utilidad, que eso será variable y dependerá mucho de la oferta que hay, del mercado, de la competencia, para poder destinar cuánto es el porcentaje de utilidad que podemos tener. Pero pensemos que una buena utilidad en cualquier negocio, en cualquier establecimiento, una buena utilidad está alrededor del 20%. Entonces, si nosotros sumamos el 20% a una resina de 420 pesos, no deberíamos de estarla dando por debajo de 500 pesos.
Y hay consultorios en los que tristemente una resina se da en 200, en 300 pesos, entonces es algo que en ocasiones es que no se han considerado todos estos factores, es la situación que realmente nos debe de preocupar. Listo, entonces, ¿cuánto es lo que me deja de utilidad un procedimiento preventivo? Si yo lo vendo en 500 pesos y le gasto alrededor de 100 pesos, me va a dejar una utilidad de aproximadamente 400 pesos. En cambio, un procedimiento reconstructivo, si yo lo doy en 3.500, que es el promedio a lo mejor de lo que se da en los consultorios en México, y le gasto 2.500 para poderlo realizar, tendré una utilidad de aproximadamente 1,000 pesos, 950 pesos. Y entonces, nuevamente, podemos ver 80% que me deja de utilidad un procedimiento preventivo contra 27-30% que me deja de utilidad un procedimiento reconstructivo. Y muchos de ustedes pensarán, bueno, sí, pero ese 30% son 1,000 pesos y este 80% son 400 pesos. Sin embargo, recuerden que la cantidad de procedimientos que yo puedo realizar en una hora preventivos no se comparan con la cantidad de procedimientos que puedo realizar en una hora reconstructivos. Así es que cuando hablamos de ingreso por hora, se darán cuenta que la utilidad es justo la siguiente lámina que les muestro. Verán que la utilidad por hora, mientras yo puedo realizar entre 4 y 6 procedimientos preventivos, tengo una utilidad de 2.400 o 2,000 pesos por hora, pero solo puedo realizar la tercera parte de un procedimiento reconstructivo en una hora y le dejará una utilidad de 320 pesos por hora. Entonces, esta situación de presentarles la situación financiera está de la mano o tiene por objetivo mostrarles que en realidad cuando hablamos de rentabilidad, hacer prevención, hacer una odontología que le trae mayor beneficio a los pacientes, mucho menos dolorosa, menos costosa, que no lo hace esperar, que no le incomoda y que además para cuestiones de salud le trae más beneficios, también para el odontólogo es mucho, mucho más rentable. Y además, doctores, hacer una consulta solamente reconstructiva o restaurativa hace que los pacientes únicamente acudan de momento a hacerse esa restauración y posteriormente ya no regresen con nosotros porque nosotros ya le quitamos, como nos expresamos de manera incorrecta, las 4 o 5 caries que tiene, le pusimos 4 o 5 resinas y el paciente entonces ya no tiene caries. Sin embargo, nosotros debemos de recordar y entender que la caries es una enfermedad que no se cura y que únicamente se controla. Y que si podemos transmitir eso al paciente, nosotros podemos tener pacientes de manera permanente en nuestra consulta que entiendan que hay que estar acudiendo con nosotros para estar controlando su enfermedad. Y eso nos hace tener una consulta mucho más redituable y mucho más trascendente con más pacientes. Y es una bola de nieve. Cada vez vamos teniendo más pacientes que vamos sumando a nuestros programas de prevención. Y hace un consultorio más relajado, una práctica más relajada y mucho más rentable. Entonces, no estoy con esto diciendo que debemos dejar de hacer restauración y reconstrucción, estoy diciendo que sumemos al portafolio que tiene la odontología, que no olvidemos el cuarto cuadrante que se refiere a prevención. Entonces, 80% de utilidad haciendo prevención contra un 30% de utilidad. Si ustedes preguntan a cualquier negocio que quieran, una tienda, un depósito dental, una papelería, ¿cuánto les deja de margen de utilidad su negocio? Les aseguro que no llega ni al 10%. Entonces, hablar de 80% es un negocio bastante atractivo. Muy bien. Pues casi para concluir, hablaremos, esto es los gastos financieros, si es que quisiéramos sumar la oportunidad de que el paciente pueda pagar con tarjeta de crédito, que desafortunadamente a veces incorporamos terminal para pago de tarjeta de crédito, pero no contemplamos sumar la comisión que nos cobra el banco y no contemplamos sumar el pago de impuestos. Y todo esto debe de estar contemplado también. Con mucho gusto, en otra oportunidad podemos platicarlo de manera amplia para poder aterrizar este tema. Más razones, además de las financieras, la mayor cantidad de molestia, de inconformidad de los pacientes se da en los procedimientos reconstructivos y restaurativos. El paciente al que no le agrada el color, el paciente al que quedó alto, que ya le duele, que después del tallado sigue con dolor y termina en endodoncia, después de la endodoncia sigue con dolor y termina en apicectomía, termina en extracción. Los pacientes se molestan más, no era el tamaño que quería, la forma que quería,
no le quedó como él esperaba. Las expectativas que se genera el paciente son mucho más grandes a lo que a veces podemos nosotros. Entonces, en cambio, ante un modelo de prevención en conformidad prácticamente es nulo. El desgaste físico también que tiene el odontólogo es mucho mayor, visual, en la espalda, y para los odontólogos que tienen ejerciendo más de 30 años podrán coincidir conmigo, podrán coincidir el tema del túnel carpal, el tema de los ojos, el estar cambiando las fuentes de luz de manera frecuente, y si no trabajamos con asistente, el desgaste en la espalda de estar girando y haciendo movimientos innecesarios, el cuello de estar agachado, todo eso va complicando también la calidad de vida, tanto física como estresante del odontólogo. Entonces, cuando hablamos de prevención, si queremos tocar el tema, ¿por qué la gente me preguntan a mí o me comentan, sí, pero es que la gente no se hace prevención, a la gente no le gusta hacerse prevención? Y muchas veces tiene que ver porque no nos tomamos el tiempo de enseñar. El odontólogo comenta, es que la gente no tiene la cultura de ir de manera preventiva y real, no solamente a los odontólogos generales no tenemos una cultura de prevención. No acostumbramos a impermeabilizar nuestra casa de manera frecuente, revisar el impermeabilizado hasta que ya está goteando. No acostumbramos a llevar nuestro coche a servicio si es que no está dentro de la garantía, y lo llevamos a veces para que no sea válida la garantía. Y justo me tomo de esa analogía para comentarles que es precisamente lo que nosotros debemos de diseñar en nuestra consulta. Debemos de hablar, debemos de manifestarle al paciente una garantía de todos los procedimientos. El paciente ya invirtió alrededor de 100,000 pesos en hacerse una rehabilitación total, o a veces más. Bueno, para que usted tenga y podamos garantizarle todo eso, le ofrecemos un programa de prevención para que podamos mantener y hacernos cargo al 100% de esa restauración. Y si realmente nos metemos a estudiarlo desde el punto de vista financiero, un programa de prevención que el paciente se inscribe y va pagando de manera anual, les garantizo que podemos nosotros hacernos 100% responsables de una restauración que se facture y cambiársela sin costo. A un paciente eso le resulta bastante atractivo. ¿Por qué no impermeabilizamos nuestra casa de manera constante? A veces no es ni siquiera un tema de dinero, es un tema de tener que llamarle al impermeabilizador, estar ahí presente, ver y gestionar toda la visita, y es justo lo que nos va deteniendo y lo dejamos para mañana, y es lo mismo que le pasa al paciente. El paciente pensar en llamar y programar su cita, acudir, que lo hagan esperar, y que tenga que pagar, y en ese momento le surge otra prioridad, etc. Si nosotros aprendemos a diseñar un programa integral en el que le empaquetamos al paciente toda la solución a su problema, y a partir después de la rehabilitación o restauración, nosotros nos hacemos cargo de su problema, les garantizo, doctores, que tendrán éxito en su consultorio. Y esa bola de nieve, si ustedes suman, hablemos de números muy sencillos, 10 pacientes cada año, en 10 años tendrán 100 pacientes inscritos a un programa que les dejará, además el paciente de prevención, de mantenimiento, acude por lo menos cada 4 meses al consultorio, 3 veces por año. Y si hablamos de eso, entonces tenemos una consulta cada vez que va creciendo mucho más y que va siendo más rentable, mucho más tranquila. Para la gente que lleva creciendo mucho más tiempo y hoy voltea la mirada al pasado y dice, si yo hubiera sabido a lo mejor esto antes, si yo hubiera empezado a generar una consulta hace 20 años de prevención, de ir haciendo crecer esto, tal vez hoy estaría mucho más tranquilo, tal vez hoy podría separarme un poco más de mi consulta. Entonces, el mensaje también va de manera fuerte para los odontólogos que comiencen a ejercer. Yo sé que en este momento tal vez no es la prioridad, pero es importante que consideren el futuro de su consulta. Rápidamente quiero mostrarles, no solo es profilaxis y aplicación de cloruros, sino va más allá. Es hacer algo distinto también para que el paciente pueda comprar, y desde el punto de vista de oferta, de marketing, poder hablar de algo diferente. Si yo le vendo a mi paciente la idea de que tiene que venir conmigo únicamente a hacerse una limpieza y ponerse cloruro, el paciente por supuesto que no lo compra. ¿Por qué? Porque el paciente, si le preguntamos si sabe lavarse los dientes, el paciente dirá, claro que no se lava los dientes. Entonces, sería como pensar que tengo que llevar forzosamente cada 3 meses a lavar mi coche. Y yo puedo decir, si yo sé lavar mi coche, no necesito estarlo llevando de ninguna forma. Entonces, hay que ser diferentes y cambiar el enfoque de la prevención. Y el enfoque de la prevención va más orientado a entender el riesgo individual de cada paciente. Cada paciente tiene ciertas características, hábitos alimenticios, de higiene, conductuales, que lo condicionan o no a ser de mayor riesgo de
situaciones morfológicas en sus dientes, situaciones salivales, etc. Es ahí entonces donde debemos entender que hacer determinación o hacer un programa preventivo va más allá a solo profilaxis y producto. Estudiar saliva, estudiar bacterias, hacer análisis dietético con nuestros pacientes y realmente controlar la higiene de nuestros pacientes. Vean, muchas pruebas, nos tomaría mucho tiempo hablar de las características salivales, pero una de las características básicas que tiene la saliva es el fluido, es el fluido que protege, es el fluido que protege a la cavidad bucal, del mismo modo que el moco vaginal, del mismo modo que el moco nasal, que el cerumen en los oídos. La saliva cumple un papel fundamental y tiene capacidades de amortiguar la acidez que producen las bacterias. Después de que hacemos un análisis, toda una gama de productos que nosotros deberíamos de indicar a los pacientes si es que tienen problemas de flujo salival, de consistencia, de calidad salival, en sus minerales, etcétera. Hay muchas estrategias de atención que deberíamos orientar y eso le va dando mucho más valor a nuestra consulta. Cuando hablamos del análisis bacteriano, no solamente hablo de colocar pushina o tabletas reveladoras, que hoy en día sabemos que no son la manera más indicada para cuantificar bacterias, sino que debemos de hacer un análisis mucho más cualitativo. Debemos de hacer un análisis de saber realmente qué está sucediendo en ese biofilm que se adhiere a los dientes. Y así tenemos pruebas de cultivos, tenemos pruebas de actividad bacteriana, como las que veían en la lámina anterior, y tenemos estrategias de atención dependiendo de los datos o de las cantidades bacterianas que nos arrojan nuestros estudios. Así tenemos aplicaciones de antisépticos, yodos, hipocloritos, clorhexidinas, xilitoles y muchas otras cosas que encontramos en la literatura para poder apoyar a nuestros pacientes. El análisis dietético no únicamente en decirle al paciente no debes de comer dulces, no debes debes de cepillarte los dientes 3 veces al día, de arriba para abajo, no únicamente se limita a eso, sino debemos realmente de hacerle entender a los pacientes con las tablas nutrimentales que tienen los productos, hacerle entender cuántas cucharadas de azúcar se está consumiendo en un producto como la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que además de contener ácido ascórbico que contribuye a la erosión dental, también contiene alrededor de 12 cucharadas de azúcar que contribuyen no solo a obesidad, no solo a problemas de diabetes, sino también a problemas cariogénicos. Y entonces, además de hablar con los pacientes de cantidad, lo más importante, y recordando nuestras clases de preventiva con la curva de Stefan, es entender la frecuencia. Hacer un análisis realmente dietético del paciente para saber con qué frecuencia está consumiendo alimentos con un potencial cariogénico elevado en la escala de McDonald. Análisis de higiene. Muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo nosotros como odontólogos, que deberíamos de ser los responsables de ello, de explicarle al paciente qué pasta debe de utilizar, qué cepillo debe de utilizar. Y realmente pararnos frente al espejo con él para explicarle cuál es la técnica apropiada o cuáles son los auxiliares de higiene que en particular ese paciente debe de utilizar. Porque cada paciente tiene una técnica y requiere de auxiliares de higiene específicos para cada persona. Así tenemos, algunas personas requerirán cepillos eléctricos, que la literatura nos muestra mayor eficacia en el retiro de biofilm que la técnica manual. Algunas personas requerirán de auxiliares de agua a presión, hilo dental de un tipo de otro, utilizar tabletas reveladoras o algún tipo de revelador o evidenciador de acumulación de biofilm. Y entender entonces cómo se está presentando toda esa situación. Y así también ver cómo manejamos realmente las lesiones, cómo detectamos y damos un manejo oportuno a las lesiones desde sus etapas o estadios tempranos. No hasta que es una cavidad, explicarle a los pacientes y comprender nosotros también que las lesiones de caries inician de manera superficial o microestructural con una mancha blanca. Y una mancha blanca nos habla que ya tenemos un cuerpo de lesión cariosa y ya tenemos una pérdida de minerales importante. Entonces, orientarnos más hacia nuevos modelos de clasificación o de detección y clasificación de lesiones cariosas, valernos de la tecnología para no depender solamente de si se reveló adecuadamente o no se reveló esa radiografía adecuadamente, si ya pasó el tiempo y se fue deteriorando esa imagen radiológica,
y valernos hoy de la tecnología que tenemos a nuestro alcance con la imagenología digital, algunos otros elementos para hacer detección temprana de caries, con fluorescencia, con luminiscencia, con fotografía, con todo lo que tengamos nosotros hoy en día al alcance. Y entonces trabajar de manera preventiva realmente con los pacientes. No dejar de utilizar selladores. Muchos nos enfocamos a la restauración y olvidamos que los selladores han demostrado en la literatura y en el tiempo ser eficaces y reducir o disminuir las lesiones de caries, la incidencia de lesiones de caries en orales. Hay muchos estudios, podríamos revisar cientos de estudios al menos que nos hablan de la eficacia de los selladores. Los barnices de fluoruro, que hoy han tomado una gran importancia, no solo barnices, no solo fluoruro en gel, no solo fluoruro en colutorios. La evidencia científica nos ha demostrado hoy día, llevamos poco estudiando esto, pero nos muestra que tiene una mayor eficacia los barnices de alrededor del 40% en reducción de caries. Tiene, lógicamente, son estudios muy recientes, todavía la variabilidad es muy elevada, entre el 9 y el 72%, pero estamos trabajando en eso. Y estamos viendo que hacer aplicaciones de fluoruro no se requieren tanto material, se queda en el lugar, no fluye, el paciente no lo deglute, no hay riesgo de toxicidad. Y estamos ante una situación de que podemos aplicarla de manera específica en donde lo requerimos. Las recomendaciones de la Asociación Dental Americana ya colocan el barniz de fluoruro de acuerdo al riesgo de caries, en riesgo moderado y riesgo alto. Recomiendan hacer aplicaciones de fluoruro, de barniz de fluoruro particularmente cada 6 meses. Entonces vean por qué son tan efectivos los barnices de fluoruro, pues porque tienen la mayor concentración de todos los elementos que tenemos de disposición de fluoruro, tienen la mayor concentración. Y aunque sabemos que la mayor efectividad que tiene el fluoruro es con la frecuencia, y sabemos y los estudios nos han mostrado que la aplicación de fluoruro en las pastas dentales tiene mucho mayor efectividad, también entendemos que los pacientes de alto riesgo de caries requieren de altas concentraciones de fluoruro que permanezcan adheridas por más tiempo para que ayuden a contrarrestar esos picos ácidos que se presentan durante los hábitos alimenticios del paciente. Artículos que nos aseguran eso. La prevención no se da solamente en los niños, también se da en los adultos. La prevención, ya decía yo, que no solamente se refiere a la profilaxis, al fluoruro, soy reiterativo en eso, sino se refiere también en prevenir que no se desajusten mis restauraciones, que no se desprendan mis selladores, que mi endodoncia no se reactive, que mis problemas de enfermedad periodontal no regresen. Y en todas las áreas podríamos hablar prácticamente de hacer prevención. Y todavía más si hablamos de prevención pura y básica, hablamos de trabajar desde los bebés. Trabajar con bebés es la mejor manera de hacer prevención. Las madres que acaban de tener a sus hijos están muy sensibles, muy perceptivas a recibir información, y trabajar con bebés es establecer las bases de buenos hábitos y llevar pacientes en el tiempo hasta la edad adulta en condiciones totales de salud. Y en mi opinión, si me permiten expresarlo así, es justamente lo que deberíamos de hacer nosotros con nosotros. Por último, para cerrar, quisiera decirles a los que me escucharon amablemente que solo dediquen, no les pido mucho, ojalá pudieran tener una consulta llena a las 8 horas o 6 horas de prevención, pero les pido que se dediquen solamente 2 horas al día. Con 2 horas al día ustedes van a tener muchas satisfacciones desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista financiero. Si ustedes dedican en 2 horas a ver 3 pacientes al día, en una semana estarán viendo 18 pacientes, en un mes verán 72 pacientes. Si pagan una consulta promedio de 500 pesos y recordamos que la utilidad es del 80%, su ingreso mensual, que es de 36,000 pesos, les dejará una utilidad pura, sin gastos, habiendo cubierto todos sus gastos indirectos y directos, les dejará una utilidad pura al mes de 28,000 pesos. Entonces creo que también desde el punto de vista financiero es bastante interesante. Si esos 28,000 pesos nosotros los ahorramos en un año, tendremos en un año 345,000 pesos. Y si además los ahorramos durante 10 años, en 10 años tendremos alrededor de 3,5 millones aproximadamente de prevención, de algo que tenemos hoy en día olvidado y que no lo hemos incorporado de manera formal y consciente en nuestro portafolio de atención. Entonces,
3 millones y medio, con 3 millones y medio sin problema podemos poner 2 clínicas dentales mucho más, o podemos comprar algunos departamentos, poderlos rentar para poder tener una vida futura, pensando también en el retiro posterior de nosotros. Si lo metemos a un instrumento que nos dé un rendimiento chiquito de 5% anual, esos 3 millones y medio se pueden convertir en 4 millones y medio en los mismos 10 años. Entonces, es entender que la odontología y el futuro del odontólogo no solo está basada en hacer procedimientos de restauración, sino realmente tener un programa preventivo en el que nosotros incorporemos a toda la familia, que es otra de las ventajas, podemos incorporar a toda la familia, desde los padres, hijos, los bebés que están por venir, los tenemos con nosotros de manera cautiva, y lo digo de manera muy respetuosa la palabra, porque estamos haciendo bien. Y es aquí donde se sustenta la filosofía ganar, ganar. El paciente gana, gana el odontólogo, todos estamos contentos, hacemos una odontología que en el tiempo me lleva a tener, si yo incorporo 4 pacientes mensuales, 48 al año, en 10 años estoy teniendo 480 pacientes que acuden cada 4 meses. Entonces, vean, con la consulta tradicional tendríamos 345,000, con la consulta en programa tendríamos en 12 meses alrededor de 576. Pues espero que esto que acabo de compartir realmente lo sensibilice desde el punto de vista de hacer prevención, de tener esta filosofía en mente y de realmente ver al paciente en el futuro y pensar en qué es lo que más le beneficia al paciente, no solo hoy, no solo en su restauración del día de hoy, no solo en su estética del día de hoy, que tenemos muchos buenos resultados, pero qué es lo que podemos hacer por el paciente al futuro. Ahí les pongo los resultados del mismo modo para que vean en una consulta tradicional y si hacemos un modelo a través de un programa. Cuando hablo de programa me refiero a un pago anual, a un prepago que hace el paciente de manera anual, y con eso nosotros nos responsabilizamos absolutamente de toda su salud. Todo lo que en ese momento le suceda al paciente, incluso puede ser algo fortuito como un traumatismo, el paciente sabe que lo tiene cubierto. Entonces aquí podemos hablar de una cuestión de siniestralidad y entrar a conceptos de seguros y esta situación de probabilidades, pero en este momento quiero que se queden con estos conceptos, que los vayan trabajando en mente para que comiencen a cambiar la forma en la que expresan su odontología. Entonces, con esto que les acabo de presentar, finalmente todos ganamos. Les agradezco mucho la invitación y poder compartir. Muchas gracias, Alejandro. Qué interesante plática. La verdad es que se nos fue la hora, realmente no vamos a interrumpirte como a los 40 minutos, pero realmente esta parte yo creo que es muy importante, por supuesto que para todos es muy interesante saber que uno como odontólogo no es solamente un odontólogo en su consultorio, sino es toda una empresa. Y por desgracia, no todos los pacientes llegan para prevención, ni es una cultura en México la prevención. O sea, yo creo que está en mucho de nosotros el que nosotros estemos a través de programas, como tú dices, de hacer prevención a todo nivel, no nada más en los niños, sino en los adultos, porque en la escuela, desde el primer año, nos enseñan a prevenir, y siempre estamos previniendo, y todas, hasta cuando vemos a pacientes ya ancianos, ya no tienen dientes, también estamos previniendo, ¿no? Sí, prevenimos que tampoco haya pérdida de hueso, ¿no? Para tener unas mejoras de colocación de unas mejoras de dentadura, etcétera. Pero realmente eso es muy interesante y me llama mucho la atención el que hay varias preguntas. Vamos a poderlas meter. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas, bueno, pero no vamos a permitir que tú las contestes. Y en este momento vamos a darle paso a una sección que tenemos dentro de nuestro programa mensual, sí, que corresponde a educación continua. Y además decirles a todos los que nos están escuchando que también el doctor Alejandro Mejía va a estar presente en nuestro congreso el próximo 4 de mayo, sí, exactamente dentro de un mes, en el World Trade Center de la Ciudad de México, en nuestro Congreso Internacional de la Facultad de Odontología UNAMIC, y él va a presentar una cosa similar, sí, y yo creo que va a ser muy interesante. Es una conferencia magistral, y ojalá nos puedan acompañar también en este importante evento. Las características
de participación en el evento, pues las va a dar ahorita en este momento la doctora. Muchas gracias, Alejandro, y seguimos con esto. Gracias, doctor Alejandro. Como dice el doctor Bori, vamos a mencionar un poquito de las actividades que tenemos ahorita en educación continua. Y empezamos siempre con el área de diplomados, donde nos gusta mencionarles a ustedes cuáles son nuestras fechas próximas de entrevista. Así como tal, días establecidos no tenemos, hemos estado marcando ahorita una diferencia en cuanto a cómo manejar las fechas de entrevista. Para lo que viene siendo el diplomado de manejo de tejidos periimplantarios en cirugía bucal y periodontal, lo que queremos es que ustedes nos traigan su documentación a la brevedad. Estamos nada más por iniciar, por tener el grupo necesario para poder integrarnos todos en este diplomado y recordarles que donde ustedes entregan su documentación es en la coordinación de diplomados, ubicándonos en la Facultad de Odontología, el edificio E en el primer piso, y como alguna referencia es que estamos atrás de la cafetería. Como requisitos saben que lo que les pedimos es la copia del título, la copia de su cédula profesional al ser un diplomado clínico, lo que viene siendo un currículum sin documentos comprobatorios en el caso de dentistas nacionales. En el caso de internacionales sí requerimos que toda la documentación venga apostillada y con documentos comprobatorios. Llenar la solicitud de registro, la cual la pueden bajar ustedes de la página o bien la podemos nosotros tener en la coordinación de diplomados. Que recuerden que estamos en un horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Igual tenemos el diplomado de odontología clínica interdisciplinaria. Si recuerdan, este tiene una versión, como su nombre lo indica, en el cual integramos áreas de odontología, lo que viene siendo endodoncia, periodoncia y el área de rehabilitación. Igual les solicitamos a aquellos que estén interesados en que traigan su documentación a la brevedad para que podamos dar inicio al mismo. Y como tal, abril, a mediados de abril en este mes y finales del mismo es cuando nosotros tenemos muchas próximas fechas de entrevista. Mencionándoles, como ven en pantalla, lo que viene siendo el paciente con discapacidad, el área de rehabilitación con prótesis bucal fija, odontología estética restauradora, y en aquellos diplomados que son para especialistas, estaremos lanzando la fecha de entrevista para el de implantología digital integral. La diferencia es que los primeros 3 que ustedes ven en pantalla son para cirujanos dentistas de práctica general, y el diplomado de implantología o aquellos que son para especialistas, sabemos que requieren que ustedes tengan el título ya de la especialidad. En el caso del de implantología, se están aceptando aquellos especialistas en periodoncia, en cirugía bucal y en el área de rehabilitación o prótesis. Ahora bien, otro rubro que tenemos en educación continua es el de congresos. Y como el doctor Navarro Bori ya mencionó, viene y tenemos en puerta nuestro congreso magno, que es el que hacemos la Facultad de Odontología junto con una de las exposiciones de AMIC, el cual se va a llevar a cabo 4, 5 y 6 de mayo. Como sede tenemos el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Es muy importante porque tenemos ponentes de la calidad del doctor Alejandro, que estuvo el día con nosotros. Alrededor de 100 ponentes vamos a tener en diferentes pláticas en estos 3 días de trabajo. Y también tomar en cuenta que siempre ha sido un congreso en el cual se trata de beneficiar a todos nuestros colegas y a toda la población odontológica. Lo que ustedes ahorita ven en pantalla es la página de nuestra Facultad de Odontología, en donde ustedes pueden ingresar para alguna duda o cualquier situación de inscripción. Lo que viene siendo y de programa que posteriormente lo vamos a tener establecido por horas. La página es www.odonto.unam.mx y como estamos señalando, en la parte inferior derecha ubican lo que vienen siendo nuestros eventos más importantes. Estamos manejando o dirigiendo el evento que viene siendo el 4 de mayo del Congreso UNAM-AMIC, cerciorándonos con un círculo para que ustedes lo puedan resaltar ahí en pantalla. A partir de ahí ustedes dan un clic y van a desglosar lo que viene siendo la información que les aparece como viene siendo, y nada más también igual dan clic en lo mismo o bajan toda la pantalla y van a encontrar lo que vienen siendo opciones de pago. Estamos resaltando que pueden ustedes tener posibilidad de beca de un 50%. Esto a todos aquellos que tengan el hecho de inscribirse con nosotros previo al día del evento. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Meterse al link que está señalado ahí, en donde les van a pedir datos para poderse preregistrarse, y con eso ustedes, a través de este link que tenemos, que es Odontoticket, les van a dar la referencia para que hagan el pago directamente con tarjeta de crédito. Si no es de esta manera, y lo que ustedes quieren hacer es hacer un pago, como lo estamos señalando previo al evento, mediante una referencia bancaria, es igual utilizar el link que ven en pantalla, y igual les va a pedir su correo y después regresar un correo en el cual venga una ficha de referencia y realizar el pago directamente en Bancomer.
Cualquiera de estos dos métodos nos funcionan mucho más o son mucho más efectivos 72 horas antes del evento con un porcentaje del 50% de descuento. Asimismo, nada más correspondiente al evento, queremos avisarles que por primera ocasión nosotros vamos a estar en el World Trade Center un día antes, o sea, vamos a estar a partir del día 3 de mayo, sí, durante todo el día en la inauguración de lo que corresponde a la Expo Dental AMIC. Vamos a estar también, vamos a tener un espacio, un lugar y nosotros vamos a poder dar inicio a la venta de boletos a los que quieran participar directamente e ir a la exposición un día antes de que inicie el congreso, y también pueden registrarse e inscribirse ese mismo día, el día 3 de mayo. Doctor, esto lo tendremos en el stand. En el stand, no, esto lo vamos a tener en la planta baja, sí, entonces se registran para entrar en la exposición dental, en la planta baja. Perfecto. Y continuando con la parte de cursos sabatinos, siempre les publicamos el listado por semestre, estamos en el semestre 2017-1, y las fechas que tenemos tentativas y próximas en cuanto a cursos sabatinos se refiere son las que ven en pantalla. El 22 de abril tendremos complicaciones en exodoncia, el 29 de abril tendremos odontología para el bebé, el 20 de mayo lo menciono, sin embargo ya tenemos el cupo lleno con una de nuestras pláticas o de nuestros cursos talleres más importantes, que es RCP, y el 10 de junio tendremos terapéutica pulpar en odontopediatría. Esperemos que nos acompañen. Recuerden cómo es la logística para llevar a cabo cursos sabatinos. Ustedes pueden comunicarse al teléfono que ven en pantalla, que es el 56 23 22 20, y solicitarnos una ficha de referencia o hacer el pago directamente en la caja de la facultad, el cual previo nos lo pueden mandar por correo, al correo que ven que es diplomadosodontunam@gmail.com, para que entonces nosotros reservemos un lugar el día del curso sabatino. Nos ubican igual en la misma página que hemos estado mencionando de la facultad, señalizan el rubro de educación continua, como la flecha es la que ahorita lo está marcando. A partir de ahí ubican el rubro de cursos sabatinos y viene el desglose de los mismos, los cuales pueden ver por semestre que todavía vamos a tener después en junio. Y recordarles que ahora estamos transmitiendo al mismo tiempo con I+D, que es quien nos otorga este privilegio de estar transmitiendo un miércoles de cada mes, a través del apoyo que nosotros tenemos con nuestro patrocinador, que también es Dentadec, y también lo enlazamos con nuestro Face en vivo, que es Facultad de Odontología UNAM, que lo hacen a través de nuestra página. Recordándoles que ahí sí estamos constantemente todos los miércoles. La próxima semana estamos en un periodo administrativo de vacaciones en la UNAM, pero regresaremos el miércoles 19 de abril con el ponente Horacio Morán Enríquez, y con el tema "A mí nunca me va a pasar". Sabemos que esto va enfocado a todo lo que viene siendo emergencias dentales en el consultorio, para que lo tomen en cuenta y nos puedan sintonizar a través del Facebook de la Facultad de Odontología. Siempre estamos para servirles. Lo que ven en pantalla son nuestros correos, tanto para información general de congresos, así como de diplomados y cursos sabatinos, nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, y estaremos finalmente con I+D y en nuestro programa de educación continua digital el próximo miércoles 17 de mayo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Maru. La verdad es que son muchas actividades que Educación Continua tiene a través de prácticamente todo el año. Estamos alrededor de 10 a 12 eventos importantes, digo, no puedo dejarlo más, pero son congresos que tenemos alrededor del año, y pues una gran cantidad de cursos, conferencias, talleres, etcétera, a través de todo esto. Y aparte, bueno, pues queremos dar las gracias el día de hoy a nuestro invitado de honor, el doctor Alejandro Mejía, con este interesantísimo tema. Y no sé si existen algunas preguntas. Yo tengo, más que pregunta, aclarar algunas cosas que habíamos platicado anteriormente. Y definir, ¿no? Porque los pacientes, yo no trabajo con niños, tú eres especialista en niños, en odontopediatría, pero la cuestión es que, ¿cuál es el principal motivo de que los pacientes llegan a una consulta dental? ¿Cuál es el principal motivo? Principalmente por dolor. Dolor es la causa principal. Dolor es la causa. Sin embargo, bueno, pues vale señalar que en la medida en la que uno va forjando una consulta más preventiva, hoy nosotros ya tenemos armando programas y ya traen al hermanito y no quieren que le pase lo mismo que le había sucedido con anterioridad al mayor. Entonces, cada vez más tenemos pacientes que sí acuden de manera preventiva, pero sin duda sigue siendo dolor. Pero de ahí nosotros los captamos y los canalizamos a un programa. Esa es la idea. El paciente difícilmente va a llegar por prevención.
por datos. Vengo nada más para ver qué tengo, me siento bien, pero difícil. Pero de ahí nosotros lo canalizamos a un programa. Entonces es importante hacer entender que la odontología tiene un camino a seguir. Empieza con la restauración o el alivio del dolor, pasa a la parte estética cuando compete y de ahí nunca cierra, sino que es un camino constante y continuo. Mencionaba una persona, dice que aquí donde yo vivo, las resinas, hay personas que ponen resinas en 110 pesos. Seguro. Sí, seguramente, ya hay personas que seguramente van a poner en hasta menos. ¿Sí? Yo creo que es muy importante entender que todos los aspectos económicos de los que hablaste, seguramente los van a tomar en cuenta toda la gente que nos escribió, toda la gente que nos oyó, toda la gente que apoyó. Porque a partir de este momento la empresa que es consultorio, sí, tiene muchísimos gastos fijos. A lo mejor no se fijan en los gastos variables, sí, pero los gastos fijos tampoco se fijan. Entonces dicen, y es muy cierto esa situación que mencionaste, con respecto dice, pues yo cobro 300 pesos por resina y los 300 van para el bolso. Entonces se acuerda que tienen que pagar muchos de los gastos fijos que tienen el consultorio, secretaria, luz, teléfono, agua, hasta el mismo desgaste de la unidad, el mantenimiento de la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nadie se fija. También resulta muy interesante saber que cada hora que uno trabaja durante el consultorio le cuesta a uno. Sí, si no trabaja un día, pues le sigue costando alrededor de 1,800 pesos, ¿no? Si trabajan 6 horas al día, pues son 1,800 pesos diarios, sí, que uno de todas maneras tiene que generar. Sí, y eso realmente es muy importante. Quiero decirles que el doctor Alejandro Tiago, pues, es un gran amigo nuestro, sí, y el alumno aquí de la facultad. Él tiene también a su cargo un diplomado de marketing, así que escríbanle, sí, también quisiera que nos dieras un correo para que te escriban, para que te llamen, sí, los que estén interesados en tomarlo, porque pues todos los datos que están dando, todos los datos que él dio, pues no salen de la semana pasada, que, bueno, no más bien hace como un mes, pero le invitamos, no salen de hace un mes, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Los que estén interesados en tomar un diplomado con esas características, escríbenle al doctor, porque realmente es muy interesante, y sobre todo, y enfocando, cuando tú hablabas de las personas que tienen más de 30 años de actividad clínica, pues yo me cuento entre ellos, ¿sí? Y sí, efectivamente la espalda y algunos otros tipos de molestias empiezan a cobrar factura, ¿no? Como se dice. Entonces, realmente la convocatoria de los jóvenes de que pueden empezar a trabajar con muchas otras cosas diferentes, sí, yo creo que eso es muy válido. Entonces, bueno, pues ahí tienen esto. Y, a ver, ¿tienes otra pregunta sí, tú? Sobre todo tienes felicitaciones. Muchas felicidades. Tenemos, muchas felicidades. y eso es una disculpa a nivel de todos los que nos están escuchando, más que nada algunas sugerencias en que tenemos problemas con el audio y eso es algo que tenemos que solucionar nosotros, pero tienes felicitaciones, tienes diciéndonos que el tema es muy interesante desde República Dominicana, de parte de muchos estados de la República, te mandan saludos. Perú también. Y yo quisiera, este enfoque del espacio de diálogo, lo que queríamos hacer es que nos hablabas un poquito de mercadotecnia. Básicamente ya nos diste un tip que es como para jalar pacientes en el consultorio y es el de vincularlos a los pacientes en un programa. Sin embargo, ¿qué nos puede diferenciar? Porque ahora en México se han integrado muchas de estas clínicas que vienen en un sistema de comercialización que a los consultorios pequeños afectan. Llámese, no sé, Metalex, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tips nos puedes, si para no anunciarlas, qué tips nos puedes dar para no igualarnos a ellas? Finalmente ellos el costo que hacen y de producción y de mercadotecnia es enorme, lo cual rebaja un poco todo lo que vienen siendo las empresas pequeñas o los consultorios particulares. 3 tips que podamos hacer para ponernos en la misma competitividad cuando sabemos que a lo mejor el trabajo dental que se hace es mucho mejor en consultorios particulares. Sí, bueno, primero quisiera hacer una acotación al respecto y dejar claro qué es mercadotecnia o qué es marketing. Porque desde ahí a veces parten los errores conceptuales, ¿no? Cuando hablamos de mercadotecnia, en ocasiones se llega a comentar que es ventas, ¿no? La gente cuando dice, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra mercadotecnia o marketing y piensan en ventas o en publicidad? Y las dos son totalmente erróneas, ¿no? La publicidad forma parte, es una herramienta del marketing y las ventas en todo caso son un objetivo del marketing. Entonces, siempre me gusta señalar que es como si a nosotros le preguntáramos a la gente, ¿en qué piensas cuando escuchas odontología y dijera extracciones o dolor?
dice, no, pues es que eso no es la odontología, ¿no? O no nada más la odontología es. Lo mismo sucede con el marketing. Entonces, marketing en resumen, a manera sencilla, podríamos decir que es toda la manera en la que nosotros nos comunicamos o interactuamos con el mercado. Y entiéndase por mercado, la competencia, los clientes, los competidores, los proveedores, todo, donde estamos nosotros implícitos, todo lo que nos rodea. Es el mercado odontológico. Entonces, la manera en la que nosotros nos desenvolvemos, eso es el marketing. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera muy concreta, creo que el primer factor que nos hace diferenciarnos es entender que la gente no compra odontología. La gente no paga, no acude al odontólogo a comprarse una resina o a comprarse una endodoncia. La gente paga o está dispuesta a acudir con nosotros por el beneficio que le otorga eso. Entonces, es entender que nosotros no vendemos tratamientos, sino vendemos calidad de vida. Entender que lo que nosotros realmente deberíamos estarle ofreciendo al paciente es que pueda dormir mejor, que pueda comer mejor, que supere su autoestima, que tenga más amigos, que se case, que tenga novia, que tenga likes en el Facebook. Hay que aprender a escuchar. Algo que no hacemos los odontólogos es escuchar. Normalmente hablamos, así como yo ahorita, y no escuchamos y no entendemos realmente la necesidad del paciente. Creemos que el paciente necesita endodoncia, cuando lo que necesita es dormir. Entonces, el primer tip es entender que el paciente no compra tratamientos, sino que compra beneficios. Y eso es lo que debemos de ofertar nosotros. La segunda situación es tener una imagen bien estructurada. Cuando me refiero a algo bien estructurado, sabemos que la globalización nos lleva a todos nosotros, somos víctimas o no víctimas de la globalización, y todos preferimos comprar en un establecimiento que se ve más formal. Preferimos ir al cine, a una cadena, preferimos ir a un restaurante, a una cadena, aunque de vez en cuando nos aventemos unos tacos ahí en la esquina, pero normalmente, y más si es con la familia, y debemos cuidar a la familia, preferimos ir a un lugar que se ve bien organizado. Entonces la imagen dice mucho. Cuando hablo de imagen, hablo de toda la organización, uniformes, logo, nombre corporativo, tarjetas, etcétera. Podríamos hablar, y todo eso es marketing interno. Y cuando hablamos del tercer tip que podríamos dar hoy, para tratar de acotarlo a 3 cosas nada más, es pegarnos a las redes sociales, ¿no? Hoy en día sabemos que esto es una cuestión generacional, y la generación Y o millennials, y la próxima Z o centennials, que es la que viene, es entender que la forma en la que ellos compran todo es electrónicamente y virtualmente. Entonces, si no estamos presentes, si no tenemos una página de internet, si no tenemos Facebook, como, no Facebook personal, sino como empresa, un Facebook corporativo, y que no solamente ofrecemos, no debemos mostrarle a los pacientes ahí tratamientos dentales, les vuelvo al punto anterior, porque al paciente no le interesa ver nuestros tratamientos dentales, y menos una cirugía y ver cómo sale la sangre y todo. Al paciente le interesa ver gente contenta, gente disfrutando de su sonrisa. No sé si lo voy a explicar. Entonces, la comunicación es muy importante. Marketing se podría hacer sinónimo a comunicación. La comunicación es lo más importante, cómo nos comunicamos con la gente. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que es clarísimo esto. Los invitamos nuevamente a nuestro evento del 4, 5 y 6 de mayo. Sí, el día 4 el doctor estará allá prácticamente el primer día con nosotros, y yo creo que ampliaremos mucho más esta conversación, aparte de, pues, ya lo hemos mencionado, que estamos mucha gente de invitados, y pues esperamos verlos por ahí. Muchísimas gracias Alejandro, gracias por esta gran oportunidad, gracias Maru, y gracias a todo el equipo de I+D, sí, a todos los que forman, Diana, Elías, a todos los compañeros de cabina, pues muchas gracias, hasta la próxima.